Ja ho saben tots vostès, a partir de les 9:30 per Canal Ixa, segona edició dels Premis Nova, que esperem que isca tot estupendament. Així serà perquè, com ja han vist vostès, tenen de mestre de cerimònies a Ximo Rovira, que està molt ben acompanyat per Jacqueline de la Vega esta nit. Tot ho sabran a partir de les 9:30, tot el que passarà. I ara el que anem a fer és parlar d'un tema interessant i apassionant al mateix temps, el Titanic, que està últimament molt de moda i que a la gent li interessa moltíssim. En aquell any, en el 1912, que va ser quan s'enfonsa el barco, una parella d'espanyols, Víctor Peñasco i Josefa Pérez de Soto, viatjaven en el Titanic. Ells van tindre una història molt pareguda a la que es conta en la pel·lícula de James Cameron i que li acaben d'otorgar 11 Òscar, com tots vostès saben. I nosaltres tenim en el programa avui a una familiar directa de Víctor i també a un expert en este tema, en el Titanic, que són Elena Ugarte i Carlos Bonet. Benvinguts. Bona vesprada. Elena, usted es nieta de Víctor. Bueno, yo soy sobrina nieta. Sobrina nieta, exactamente. Sí. Víctor Peñasco era su tío abuelo. Era hermano de mi abuela. Hermano de su abuela. O sea, que conoce la historia de Dio y nos la va a contar. Porque además sabemos que su abuela se la contó. Bueno, se la contó la viuda a mi madre. Y mi madre, o sea, siempre la contaba en familia y es una historia, digamos, familiar. Una historia tan apasionante como la que se cuenta en la película, o más. Bueno, pues ahora se verá. Podría haber salido como guión para protagonizar esta película, ¿que sí? Tal vez. Tal vez. Y Carlos Bonet, que pertenece a Titanic Internacional. Sí. Que, bueno, ¿de dónde le viene la afición del Titanic? Mira, el Titanic es un tema, como todo lo referente a la Belle Époque, pues que siempre me había apasionado, pero no hasta un punto tan grande como el de descubrir pues, la historia de los señores Peñasco. Que és molt interessant. Bueno, anem a... Dins d'un momentet tractarem este tema, una història molt interessant, però per a que la gent de casa se posi en antecedents. Anem a veure un reportatge que ha elaborat l'equip de Windia per a que coneguen realment quina és la història que va passar al Titanic. Titanic ha sigut una de les pel·lícules més guardonades de la història del cinema. Com el famós barco, va ser la més cara, la més polèmica i la més costosa de fer. Ha tingut un magnífic colofó. La recuperació d'un mite va ser recompensada amb 11 Òscar. Però la pel·lícula de James Cameron, que conta la història d'un amor entre primera i tercera classe, és només això, una pel·lícula. La tragèdia del Titanic va ser l'escenari d'altres històries menys conegudes, però també impressionants. Una d'elles va tindre per protagonistes a uns espanyols. Víctor Peñasco i Josefa Pérez de Soto formaven un dels matrimonis més rics de tota l'Espanya de principis de segle. Eren jóvens de boníssimes famílies, cults, elegants i, sobretot, multimilionaris. Eren dos dels 8 espanyols que viatjaven en el Titanic el dia que se'n va enfonar el barco més admirat del món, encara que tots els seus coneguts pensaven que la parella passava la seva lluna de mel a París. Víctor i Josefa volien culminar en el Titanic un viatge de noces que els havia ocupat un any i mig i 290.000 pessetes de les de l'època, 111 milions de pessetes al canvi actual. Durant 17 mesos van viatjar per Londres, Montecarlo, París i tots els llocs més luxosos d'Europa. Inclús van provar l'Orient Express i els temples de l'èlit més refinada, com el Maxim, l'Òpera de Viena o el Gran Hotel de Biarritz. S'ho podien permetre. Emparentats amb la noblesa i els clans familiars més poderosos de l'Espanya del moment, els dos recent casats van decidir embarcar-se per arribar en només 5 dies a una altra ciutat mítica, Nova York. No volien preocupar la mare de Víctor, Purificació Castellana. Un criat se'n va encarregar d'enviar una postal des de París a Madrid tots els dies, com si la parella estiguera residint de veres a la capital francesa. Consumat l'engany, el mes d'abril de 1912 embarquen en el Titanic en primera classe. Amb ells també anava la seva donzella, Fermina. El matrimoni Peñasco va pagar 1.122.000 pessetes d'avui pel bitllet que es donava dret a un camaró de luxe. Viatjaven amb altres milionaris com ells, noms com Guggenheim, Astor i altres magnats de les principals indústries d'Europa. La vida en primera classe era la perllongació d'un viatge d'ensomni. Jocs a coberta, balls, sopars d'etiqueta i tranquil·les converses entre privilegiats.
4 dies després d'haver embarcat, un iceberg va fer història. La nit de la tragèdia, el matrimoni estava parlant tranquil·lament després de sopar. Fermina, que es trobava en el camarot, va sentir un colp i es va espantar de notar que les màquines del barco es van detindre. Va ser el principi del desastre. Víctor va demanar informació als oficials i estos li van dir que l'embarcació s'enfonava. Precipitadament, el marit va ordenar a la seva dona i a Fermina que pujaren a coberta i ocuparen un dels bots salvavides. Va ser l'última vegada que Josefa va veure Víctor. El mateix moment de la catàstrofe, un moscardó va caure al plat del sopar de Purificació Castellana quan ésta es trobava al seu palau de Madrid. Per a la mare de Víctor, el fet intrascendent va ser el presagi de la mort del seu fill. El pressentiment es va confondre amb la realitat. Josefa i Fermina van aconseguir salvar-se mentre el Titanic es trencava justament a l'altura del seu camarot. Van ser rescatades, com tots els supervivents del bot salvavides número 8, per Balco Carpàtia. El ministre Canalejas, parent del matrimoni, va fer les gestions per recollir a Nova York l'esposa destrossada pel dol. L'última part d'una història tan impressionant com la que narra la pel·lícula va tindre com a protagonista a Purificació Castellana. Com que no apareixia el cos de Víctor, i este era fonamental per a cobrar un dipòsit testamentari del que ara equivaldria a 1.000 milions de pessetes, sa mare va comprar un cadàver i va fer les gestions necessàries per a que figurara com a soterrat al cementeri de Halifax. Com Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, Víctor i Josefa van ser un dels protagonistes de l'enfonsament més recordat. També Hollywood haguera pogut trobar inspiració en ells. Bueno, una història realment emotiva i impressionant, d'estes que nos fan posar els pèls de punta. Eren Víctor Peñasco i Josefa Pérez de Soto, els únics espanyols que viatjaven en primera en el Titanic. En total eren 8 espanyols els que viatjaven en aquell any, en el 1912, que va ser l'any en què s'enfonsà i l'únic viatge que va fer el Titanic. Víctor va desaparèixer i Josefa Pérez va sobreviure. I parlem amb Elena Ugarte, que és descendent directa d'esta parella, que tenen una història, Elena, realmente de película, como la de James Cameron. Pues la historia es la siguiente. Ellos se casan en Madrid el 8 de diciembre de 1910. Entonces van a salir de viaje de novios por toda Europa. Y entonces mi bisabuela tiene una especie como de corazonada o mal presagio antes de salir de viaje. Antes de salir. Y les dice que está de acuerdo en que vayan por toda Europa, pero que no se embarquen. Que no se embarquen. No, les prohíbe que se embarquen. De embarco que no. Eso es la madre de Víctor. La madre, tiene mi bisabuela. ese presentimiento. Sí. Porque ellos llevaban antes de iniciarse en el viaje del Titanic, llevaban 1 año y medio de vacaciones. No, esto es el principio del viaje. Cuando salen de Madrid, sí, o sea, la madre ya tiene un presentimiento. Sí, que no se monten en barco. Bueno, pues total, que ya salen del viaje de novios y van con mayordomo y con doncella, están por toda Europa, o sea, Biarritz, Londres, Viena, y llegan a París. Y en París se encuentran pues toda la propaganda del Titanic. A todo esto tenemos que aclarar una cosa, porque que en aquellos tiempos una pareja de recién casados de 22 y 24 años se pudiese permitir el lujo de pasarse 1 año y medio de vacaciones... Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Con criada, con mayordomo. Tenemos entendido que llevaban gastados más de 100 millones de pesetas. Parece ser. Parece ser. A ver, estamos en París. Entonces llegan a París y se encuentran toda la propaganda del Titanic, el barco mayor del mundo, que una preciosidad, que una maravilla. Entonces les apetece ir. Pero claro, tenían la gran pega de a ver cómo, o sea, organizaban para que en Madrid no se enterasen que se habían embarcado. Y antes mandan al criado a buscar pasaje en otro barco que había muy bueno, que salía pues 1 semana antes, y para no alargar tanto el viaje, pues dicen, bueno, nos podemos embarcar en este barco que también es muy bueno y así llegamos un poquito antes a Madrid. Pero mandan al criado y no había pasaje. Entonces ya no tienen más remedio que coger pasaje en el Titanic. Entonces, para evitar que en Madrid se enteren, organizan la coartada siguiente. Compran un montón de postales de París, de la Torre Eiffel, de los Campos Elíseos, de Versalles, y ponen fechas y un texto en cada postal. Pues estamos en el Louvre, qué bonito. Eso lo preparan antes de partir y de subirse al Titanic. Sí, con fecha y con todo. Entonces ya al criado lo dejan en un hotel solo con la exclusividad de echar
las postales en un buzón para que llegaran a Madrid. Y para que la madre de Víctor se quedase tranquila. Claro, porque en Madrid recibían las postales y lo estamos pasando de maravilla, o sea, y era esa coartada que habían montado. Bueno, ya se montan en el Titanic, dice que el barco una maravilla, o sea, una preciosidad, y llegamos ya a la víspera, o sea, la víspera, el día de la colisión, del choque. Al capitán del barco lo avisan que están bajando los icebergs y que se tiene que ir un poquito más al sur. Pero el capitán del barco cree que es una estratagema de compañías contrarias para que él no batiera el récord del Atlántico. Exactamente, porque se quería, Carlos, batir el récord para llegar a Nueva York. ¿Querían llegar en 5 días? Sí, querían llegar en 5 días pues para que ganasen la cinta, la banda azul del récord de travesía del mar Atlántico, que si los barcos normales tardaban una semana, 7 días, pues si podía el Titanic hacerlo en 5 días, sería una gran oportunidad para la compañía propietaria, la White Star Line, pues que estaba un poco en bancarrota, pues con los problemas que había tenido al construir el Titanic, y el barco gemelo del Titanic, el Olympic, pues este había tenido una colisión con otro barco y bueno... Porque esta es una de las teorías que apunta a la película de James Cameron, que es que las máquinas iban demasiado forzadas. Sí, las máquinas iban pues a unos 21 nudos, 22 nudos, unos 36 kilómetros por hora. Y entonces estábamos en la noche que el capitán del barco recibe el aviso de que hay icebergs por el camino. Y que están bajando porque es la época del deshielo, es en abril, y encima dio la casualidad que ese año hubo un deshielo monumental. Sí. O sea, coincidieron un montón de circunstancias todas negativas, sí. Bueno, entonces el capitán dice que no, que más máquina y más al norte. O sea, y además en la película se ve que dice que las 2 máquinas que falta que las pongan. Y entonces, bueno, pues ya la noche esta hay la cena de despedida del capitán del barco a los pasajeros, porque como al día siguiente llegan ya a Nueva York, y creo que una cena impresionante, las señoras con las mejores joyas, todos elegantísimos. Porque además tenemos que decir que en el Titanic viajaban las fortunas más poderosas del mundo. La creme de la creme. La creme de la creme. Lady Astor, Guggenheim, Molly Brown, y así pues un montón de personajes de la alta sociedad americana y europea. O sea que no solo el valor en sí que tenía el Titanic, sino también todo lo que iba dentro. No, sí. Además era una gente muy arrogante, porque muchos de ellos hicieron el viaje pues expresamente de América a Europa, para en Europa, en Southampton, pues poder embarcarse en el Titanic y otro día poder decir, mira, hemos ido en el viaje inaugural del Titanic. Porque además el Titanic o la película refleja todo lo que era esa época. Sí. Primera, donde estaban los ricos; segunda, a mitad, y donde estaba toda la gente pobre en tercera. Una lucha de clases que luego se daría en el momento del hundimiento. Sí, eso pasó. Los de tercera clase estaban considerados como equipaje, o sea, no como pasajeros, sino como una maleta, como equipaje. ¿Y cómo le contaba su abuela, Elena, la noche del hundimiento?